Señores estudiantes, buenas tardes. Licenciado, Buenas buenas tardes, tardes. ¿Cómo están Buenas ustedes? tardes, Licen. ¿Cómo han pasado? licenciado. Voy a proceder a pasar lista, jóvenes. Alexander Arevalo, Presente, licenciado. Buenas tardes. Arevalo, Presente, Alondra licenciado. Barzola, Presente, Licen. José Fernando Buñay, Presente, licenciado. Alexander Cabezas, Presente, licenciado. Marilyn Caiza, Presente, Licen. Alexis Carlos Ama, Presente, profe. María de los Ángeles Garzón, Presente. Mónica Dolores Guato, Presente, Licen. David Adrián Luna, Presente, Licen. Oscar Naranjo, Presente, licenciado. John Patricio Ochoa, Lisbeth Ordóñez, Jean-Pierre Ortiz, Emily Paladines, Marco Vinicio Pazmiño, Presente, Licen. Brian Eduardo Quinatoa, Presente, licenciado. Alex Darío Rochina, Gilberto Sisa, Alexander Suárez, Hernán Suscal, Stalin Taipe, Licen. A mí también, Ordóñez Caterine. Sí. Ordóñez. Sí, Caterine. Listo. Taipe, Gracias, Licen. Andy Stalin Taipe, Alexander Tenesaca Presente, licenciado. y Carlos Eduardo Viera. Presente, Licen. ¿Alguien más que se entró a último momento? Arevalo, licenciado. Si me puede ayudar con la asistencia. Arevalo. Ya. Nadie más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Sí, 15 están vivitos. ¿Cómo ha pasado? Bueno. Bueno. Estoy compartiendo pantalla, señores. Confirmen. Sí, Licen. Ya. Sí, licenciado. Bueno, vamos a arrancar Sí, con Licen. una nueva temática que es la famosa cinemática. En pocas palabras podemos decir que la cinemática es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin importarle sus causas y efectos. Sí, eso sería de una manera muy resumida. Tenemos los estados de la cinemática, que es el estado de reposo, movimiento.
Pero vamos siguiendo nosotros con estas presentaciones que siempre tengo a la disposición de ustedes. Ahí parece que leímos una o dos presentaciones ya, ¿o no? Bueno, ¿Cómo no, dicen? La introducción leen. ya. El hombre ha estado relacionado con el movimiento, es decir, de manera general, con el paso de un cuerpo de un lugar a otro en un determinado intervalo de tiempo desde que tiene uso de razón. Sin embargo, la descripción del movimiento, aunque hoy parece simple, asombró al hombre por siglos. De hecho, fue hasta el trabajo de Galileo Galilei, físico italiano, entre los años de 1564 y 1642, que el hombre empezó a describir adecuadamente el movimiento de los cuerpos. Para la descripción del movimiento, Galileo debió asignar números para medir los conceptos de posición y tiempo, cuestión no fácil en aquellos tiempos, por ausencia de instrumentos adecuados para él. En esta unidad abordaremos la parte de la física denominada cinemática. En primer lugar, daremos las nociones fundamentales para posteriormente analizar la clasificación de los diferentes tipos de movimientos, ¿no? Definiciones básicas. Antes de iniciar con la descripción del movimiento de un objeto, es necesario definir algunos conceptos y variables físicas que se utilizarán en esta unidad cinemática. Aquí está hablando de una manera general, pero veamos qué nos dice. Cinemática. Parte de la mecánica describe el movimiento de los cuerpos, entre paréntesis, partículas, sin preocuparse de las causas que lo producen. La magnitud física fundamental que interviene en su estudio es la longitudis, en forma de camino recorrido, de posición y de desplazamiento, con el tiempo como parámetro, mientras que las magnitudes físicas derivadas son la velocidad y la aceleración. Para conocer el movimiento del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace la descripción. Para un objeto que se mueve se puede distinguir al menos tres tipos de movimientos diferentes. Traslación a lo largo de una dirección, variable pero definida. Rotación del cuerpo alrededor de un eje y vibración. Generalmente el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de rotación y de vibración del cuerpo, lo que hace que su descripción sea muy compleja. Por esto se considera un estudio con simplificaciones y aproximaciones en el cual se propone un modelo simple para estudiar cada movimiento en forma separada. Las aproximaciones son, primero, considerar al cuerpo como una partícula, considerar solo el movimiento de traslación y considerar el movimiento de una sola dirección. ¿Qué es partícula, jóvenes? Diremos que una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones se desprecian, dice. Es decir, es un punto material. Esto significa que cualquier objeto puede ser considerado como partícula, independientemente de su tamaño, considerando su masa concentrada en un punto que lo representa. Por ejemplo, si se desea describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos tratar la Tierra como una partícula y obtener datos precisos acerca de su órbita. Esta consideración se justifica debido a que el radio de la órbita de la Tierra es grande en comparación con las dimensiones de la Tierra y del Sol. Es un sistema de referencia, jóvenes. En un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados perpendiculares entre sí, mediante los cuales podemos determinar la posición de una partícula cuando ésta varía con el tiempo. De manera general utilizaremos el plano bidimensional o tridimensional. ¿Sí?
Por ejemplo, aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que nos compete en esta parte de la cinemática. Posición dice. La posición es un vector y está representada por la letra R minúscula. La posición es la ubicación de una partícula relativa a un sistema de referencia y se denota así. Por ejemplo, aquí tenemos este vector en el espacio. El vector R va a ser igual a XY más YJ y más ZK. ¿Sí? Donde X, Y y Z son valores de la posición de cada dirección de los unitarios y J y K. Son los vectores unitarios en la dirección de cada eje, dice, X, Y y Z respectivamente. La posición siendo un vector es una de las variables básicas del movimiento. Junto con el tiempo se puede representar en un sistema de referencia unidimensional. Aquí tenemos un sistema de referencia unidimensional y el bidimensional, el más común de todos. Como se muestran las figuras que dice aquí, 4.1a, posición en una dimensión, dice. Y 4.1b, que tenemos posición en dos dimensiones, X y Y, aquí tenemos solamente X, respectivamente. Como ustedes podrán ver, aquí tengo yo mi vector posición en el eje unidimensional que está en el del origen a la derecha, que es el vector positivo de X, y aquí tengo también mi vector posición con sus componentes. Unidades, dice. La posición en el sistema internacional se mide en metros. En el sistema CGS se mide en centímetros. En el sistema inglés en pies. En el sistema técnico en metros también. ¿Sí? El desplazamiento. Este vector desplazamiento. Consideremos la figura, dice esta figura de aquí, donde una partícula se encuentra en un punto, dice. En un punto, aquí tengo el punto. X sub 0 y Y sub 0. ¿Sí? En el plano. El segmento que une el origen, en el sistema de referencia con el punto P, es el vector R sub 0, es este vector, este, R sub 0. Si la partícula se mueve del punto Q, si la partícula se mueve al punto Q, o sea, de aquí a acá, ¿sí ven? Durante un cierto intervalo de tiempo, el segmento que une el origen de coordenadas con el punto Q es el vector posición R, dice. ¿Sí? El vector posición R. La partícula del punto P al punto Q, porque el vector desplazamiento se le denota así. Este es el vector desplazamiento. Aquí mismo está indicando el vector desplazamiento que se desplaza desde el punto P al punto Q. Finalmente dice, se denota por el vector desplazamiento el vector desplazamiento va a ser igual al vector R menos el vector inicial, R sub 0. ¿Sí? Y estas ecuaciones es bueno de que ustedes tengan como punto de referencia para nosotros ir sacando las respectivas ecuaciones que nos van a servir para resolver nuestros problemas. ¿Sí? Vámonos con la 6. Entonces el vector desplazamiento se le define como el cambio de posición de una partícula y es independiente de la trayectoria. ¿Y qué es trayectoria, jóvenes? Trayectoria es el camino por el cual recorre un cuerpo o partícula. Esa es una trayectoria, ¿sí? Para determinar
Se define el cambio de posición de una partícula y es independiente de la trayectoria. Que siga para cambiar de posición. Para determinar el desplazamiento, debemos conocer simplemente la posición inicial. Posición inicial que se le denota de la siguiente manera. R sub 0. Posición inicial y la final. Posición final. Es de ese modo que está aquí, ¿va? Posición final menos la posición inicial. Aquí está el final y aquí está el inicial. Y es lo que estamos aclarando acá también. ¿Sí? Reposo y movimiento. ¿Qué es reposo, jóvenes? Cuando Es- no se mueve, Sí, es aquel no tiene vector. ni velocidad. Sí. Reposo es aquel vector de posición de una partícula con respecto a un sistema de coordenadas. Permanece constante, es decir, no varía con el tiempo. ¿Sí? Pero también podemos decir que reposo es una partícula que está en reposo durante un cierto intervalo de tiempo, cuando su posición final no cambia, dice, permanece constante con respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Sí? ¿Y qué es movimiento? Movimiento, una partícula está en movimiento durante cierto intervalo de tiempo cuando su posición final cambia con respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Sí? ¿Qué es trayectoria? Trayectoria es el camino por el cual recorre un cuerpo o una partícula. Pero veamos qué nos dice aquí que es trayectoria. Es la curva geométrica que describe una partícula, dice, cuando se mueve en el espacio y se representa por una ecuación de la trayectoria. En una dimensión es una línea recta para el eje X. En dos dimensiones puede ser una parábola o una circunferencia u otra curva. Dice así. Sí, eso sería trayectoria. ¿Qué es distancia recorrida? La distancia recorrida es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria, desde una posición inicial a otra final. Su valor numérico en general no coincide con el valor numérico del desplazamiento, excepto en casos muy particulares. ¿Qué más tenemos por acá? Velocidad media, pero también nos faltaría analizar, por ejemplo, los movimientos. ¿Cuántas clases de movimientos tenemos, jóvenes, según ustedes? Tenemos el movimiento rectilíneo. Su trayectoria, ¿cuál sería en el movimiento rectilíneo, señores? En el En movimiento rectilíneo. una dimensión, Sí, su trayectoria es una línea recta. línea. Es una línea recta. En el movimiento rectilíneo. Y en el movimiento curvilíneo, ¿cómo sería su trayectoria? En forma de parábola. Parábola o Exacto. curva. Curva, correcto. Su trayectoria del curvilíneo, su trayectoria es una curva. Pero también tenemos rectilíneo uniforme, tenemos uniformemente variado y tenemos variado. El uniforme, el rectilíneo uniforme. Hay un recorrido del espacio iguales en tiempos iguales de su velocidad. Es una constante. En el uniformemente variado, la velocidad varía uniformemente, ¿sí? Continua y la aceleración va a ser, en este caso, va a ser una constante. Y el variado no cumple ninguna de las leyes anteriores y la aceleración es diferente de una constante. ¿Sí? Entonces aquí donde nos quedamos por acá, la velocidad media, ¿no? ¿Qué nos dice la velocidad media? Aquí tenemos su nomenclatura. ¿Sí? Y es muy importante eso analizar porque nos sirve para resolver los problemas. El movimiento rectilíneo, aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad media. ¿Ve?
Aquí tenemos un eje del origen hacia la derecha que siempre va a ser positivo. ¿Sí ven? Tenemos el origen. Aquí tenemos un punto P. Donde está el cursor, aquí está el punto P. Y tenemos en este punto, tengo la posición inicial y tengo el tiempo inicial, ¿verdad? Y si yo me desplazo hasta el punto Q, ¿sí ven? Me desplazo acá. Acá llegué a este punto. Aquí sería la posición final y el tiempo final. Y aquí va a haber una variación de la posición de aquí a acá. La variación de la posición aquí va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Eso es lo que se puede interpretar este gráfico. Pero veamos que aquí, dentro de la teoría, también nos explica lo mismo, jóvenes. Consideremos, dice, esta figura. En una partícula se mueve en dirección del eje X, dice. Se mueve en dirección del eje X desde la posición inicial. Aquí tengo la posición inicial. ¿Ve? X sub 0, posición inicial. Desde la posición inicial X sub 0. Que un instante inicial, T sub 0. Un instante inicial, T sub 0. Se encuentra en el punto P. Aquí está el punto P, donde está el cursor. Hasta la posición final aquí. X, posición final. En un instante final, tiempo final tengo aquí. T, se encuentra en el punto Q. Aquí está el punto Q, donde está mi cursor. El desplazamiento de la partícula en el intervalo del tiempo va a ser la variación del tiempo, va a ser igual al tiempo final menos del tiempo inicial. Tiempo final menos del tiempo inicial. ¿Sí? Y hablando de la variación de la posición. Variación de la posición va a ser igual a la posición final, que está aquí, menos la posición inicial. Aquí está. Variación de la posición. Se define la velocidad media de la partícula a lo largo del eje X, dice, como el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Matemáticamente se expresa por la expresión velocidad media va a ser igual a la variación de la posición con respecto de la variación del tiempo. ¿Y esto aquí es igual? La variación de la posición va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Igualmente, la variación del tiempo aquí va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Y de ese modo estamos sacando nuestras expresiones físicas para hacer nuestros problemas. Aquí le he puesto esto 4.3. La velocidad media es un vector independiente de la trayectoria que siga la partícula, dice, de P a Q. Y puede ser positiva, negativa o cero, según el signo del desplazamiento, pues la variación del tiempo va a ser mayor a cero siempre. ¿Sí? Variación del tiempo mayor a cero siempre. En una dimensión, sí, la variación de la posición es mayor a cero, entonces la velocidad media va a ser mayor a cero. Y el objeto se mueve en dirección positiva de las X. ¿Está bien? Y viceversa. Si la variación de X es menor a cero, o sea, si es que está de aquí a acá, en viceversa, dice. ¿Sí ven? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, señores estudiantes, para hacer este grafiquito hay que leer esta parte textual. Todo, tanto esta gráfica como esta ecuación sale del análisis de la parte teórica de la velocidad media que estamos hablando. Si alguien no entendió algo, por favor, volver a leer y se van ubicando bonito aquí. Las unidades. Siempre hay que hablar de las unidades. A partir de la definición se deduce que la unidad de medida de la velocidad media en el sistema internacional es cociente entre la unidad de medida de longitud y el tiempo. Esto es metros sobre segundo. ¿Qué se lee metros por segundo? En el sistema CGS es en centímetros por segundo. En el sistema inglés, pies por segundo, y en el sistema técnico, metros por segundo. ¿Qué es la velocidad instantánea?
Si están ahí jóvenes con la famosa velocidad instantánea. Sí, listen. Es el límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a cero. Esa es la velocidad instantánea. Así, en pocas palabras. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a cero. ¿Y esto es lo que está aquí? Es el límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a cero. Pero veamos aquí. La velocidad instantánea es la velocidad de la partícula en un instante determinado. Si se considera que el intervalo de tiempo, variación del tiempo, se puede hacer cada vez más pequeño y más pequeño, tal que de la manera que un instante final t tiende a coincidir con el instante inicial t sub 0, como se muestra aquí en esta figura, dice. Entonces se dice que el intervalo de tiempo tiende a cero, dice. Esto es, el intervalo de tiempo tiende a cero. Ahora bien, el límite, cuando la variación del tiempo tiende a cero, o sea, la variación de la posición tiende a cero, por lo que la partícula se encuentra en una posición instantánea. Definimos entonces el vector velocidad instantánea, la velocidad de la siguiente forma, ¿sí? La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media cuando el tiempo tiende a cero. Y aquí tenemos nuestra siguiente formulita. ¿Sí? Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, aquí, mientras más se va acercando acá al Y, es lo que tiende a cero, ¿verdad? ¿Sí ven? Mientras más se acerca, se va reduciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la velocidad instantánea, que le llamaremos simplemente velocidad, puede ser positiva si la partícula se mueve en dirección positiva del eje X. Puede ser negativa si la partícula se mueve en dirección negativa del eje X. O a su vez puede ser cero. En este caso se dice que la partícula está en reposo. Rapidez. ¿Qué se entiende por rapidez, jóvenes? Se define como la rapidez instantánea. Aquí está la formulita, la B, a la magnitud o valor numérico del vector velocidad. Por lo tanto, es siempre positiva la rapidez. La aceleración media. Lo que comúnmente ocurre cuando se mueve una partícula es que la velocidad cambia en el transcurso del tiempo. Cuando esto ocurre, se dice que la partícula tiene una aceleración. Definimos entonces la aceleración media como el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, lo que se escribe como la aceleración media va a ser igual a la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. ¿Y aquí va a ser la variación de la velocidad? La velocidad final menos la velocidad inicial. De igual manera, la variación del tiempo va a ser el tiempo final menos tiempo inicial. Y tenemos otra ecuación más que nos va a servir para resolver nuestros problemas. La aceleración media es un vector. Su unidad de medida en el sistema internacional es el resultado de dividir la unidad de medida de velocidad y de tiempo. Esto es metros por segundo. Aquí aplico la ley de la oreja y me va a salir metros por segundo al cuadrado. Listo, jóvenes. La aceleración instantánea de la partícula en un instante determinado de manera análoga. La definición de velocidad se describe como está aquí. La aceleración cuando el límite, la variación del tiempo tiende a cero, y tenemos la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Como vector, si la aceleración es positiva, apunta en la dirección positiva del eje X, independientemente de la dirección del movimiento de la partícula. Mientras que si es negativa, apunta en dirección negativa del eje X. Puede existir una aceleración positiva o negativa y la partícula puede estar aumentando su velocidad y viceversa. Si la aceleración es constante, entonces la rapidez promedio se puede calcular
como el promedio aritmético entre los distintos valores de la rapidez de la forma. La velocidad media va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido para 2. Esto ya vamos a ocupar más luego. Todas estas fórmulas. La rapidez media. Y tienen que ir sacando todas estas expresiones físicas para hacer problemitas. Tipos de movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme fue definido por primera vez por Galileo en los siguientes términos. Por movimiento igual o uniforme, entiendo aquel en que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales, tómese como se tomen, resultan iguales entre sí. O dicho de otro modo, es un movimiento de velocidad constante, puesto que la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. Se dice que la velocidad va a ser igual a la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo. Y esto va a ser una constante. Muy bien. ¿Tienen un papel y lápiz a la mano? Sí, listen. Están con papel ya. Esto vamos a hacer manualmente. Porque si les explico así no me van a entender. Listo. Este señor o cualquiera de los compañeros, saben que yo quería entrar a la pizarra de hidro y no me deja, me pide cuenta y todo. Ustedes pueden entrar de alguna manera sin que me pidan nada. No le dicen, con cuenta se entra a la cuenta personal de Google y se entra nomás. Pero no es que me vayan a cobrar, porque yo no ocupo esto todos los días con ustedes. No creo que cobran gratis. Creo que A ver, déjenme ver. Porque yo entré Pero- hace un rato, ahí tengo yo algunas cosas que... Déjenme ver. Recién estamos 40 minutos y hemos avanzado bastante. Verán, yo quiero que me ayuden en esto. Aquí yo tengo, miren jóvenes, les voy a compartir. Aquí estoy yo aquí. Si miran, Sí, listen. Sí. pulso Feliz. aquí en hidro y me sale esto. Vean. ¿Se están mirando? Eh, ¿Y ahí qué hago? En el botoncito verde, Start Whiteboard. Ya, pero le dicen cámbiale ¿le cambio de qué? o sea, póngala en español. Ay, ay, ¿y dónde le pongo eso? Ahí donde dice el login, creo que es. Login, aquí. Creo que es ahí. Sí. O no es ahí. Mm, No es ahí. ¿Dónde me voy al Spanish aquí? Si le da clic izquierdo, se abre una A ver, pestaña. y clic izquierdo, ¿derecho o izquierdo? Derecho El es, derecho, sí. ya, De hecho, ahí está, derecho. Ahí abajo sabe salir una que dice cambiar idioma, A ver, traducir. seleccionar todo, hacer captura, ver código, inspeccionar propiedades, bloquear elemento, no dice nada. No, entonces no tiene esa opción, Lisa. Creo que si le funciona da en, con Chrome. le da en las tres rayitas, le dicen. En las tres rayitas, aquí, ya. Ajá, ahí también puede cambiar. Y abajo dice traducir. A ver, aquí estoy en las tres rayitas. ¿Qué Ya, más estoy aprendiendo? A ver, dice marcadores, descargas, contraseñas, imprimir, guardar como, buscar página, ajuste, más herramientas, ayuda, dice. A más Es por herramientas será. Chrome es el que permite cambiar de idioma. ¿y este cuál es el Mozilla? Sí, Ajá. Mozilla. Sí, es Mozilla. Ah, Entro al claro, Chrome. entonces, sí, Liz. En el Chrome sí. Ah, ya, déjame ver. Salgo de aquí. El Chrome es más rápido, Liz. Y ya ven, eso yo no, yo estoy desactualizado en eso. Sí tengo yo el Chrome. Porque el Mozilla es muy lento. Muy lento, ¿no? Sí, ¿Dónde está el Chrome? salga, Liz, A ver, del ya estoy navegador. aquí. Aquí está el El, Chrome.
Sí, les estoy compartiendo. Ahí está el Chrome. Sí, listen. Está en el Cianet en este momento, Lucy. Sí. Ajá. Mm, en el Cianet dice. Está bien. Pero yo no le puse Cianet. Ah, No, todavía estaba compartiendo lo que es la pantalla de Mozilla. ya. A ver. Aquí estoy, entonces. ¿Sí ven? Ahí Sí. sí. ¿Qué hago aquí? Ahora sí busque la pantalla, lo que estaba haciendo, Lucy, en lo que estaba haciendo el rato. Lidro. En los, Ah, en los puntitos. ¿Y en dónde entro yo aquí? En You. ¿En dónde? Ah, De una me salió esto, pero no sabía salir esto. Y al lado donde dice la nueva pestaña, la Aquí. parte de Sí estoy compartiendo. sí, le se ponga en la nueva Sí, pestaña en la que está al ladito. nueva pestaña. ahí al lado. Ya está. Ya, ahí Ya, está. y- Ahí ponga Ahí sí Hidro, pongo, ponga. ¿cómo era? Hidrono. Sí, Listo. Ya, Hidro Pizarra, aquí está. Hidropizarra. No Sí. pongo descargar o hidropizarra nomás. Mm, Hidro Pizarra nomás dice. Ya. Porque ahí aquí en Chrome sí le permite. Sí, deja trabajar tranquilamente ahí. Sí, le dice. Ya, entonces Ahí aquí está el primero. Sí estoy compartiendo hidro, dice aquí. sí, sí, Lucy, la primera en la- Ya ven, yo ya aprendí algo con ustedes. Ya, de educación. ahí póngale, listen, acá arriba dice ahí español, en póngale. Español. A ver, español, ¿dónde dice Acá español? arriba dice ahí en la español. parte de arriba. Aquí dice español, dice. Sí, Ay, le vi. Ahí, Ya está español. ya, ahí. Nuevamente, intentar de nuevo, porque dice intentar nuevamente. No se Sí, produjo, no se pudo no le traducir esta transformó. página, dice. No, Intentar nuevamente. intentar de nuevo, dice. Ya está, vea. Convierte las Ya, reuniones dice, en línea. dice, Hacer iniciar pizarra. Iniciar pizarra. Me pide datos. Y ahí póngale su cuenta de Google, dice. Mi cuenta de... Iniciar con Google, póngale, profe. Ah, Aquí, iniciar con Google. Aquí, donde dice iniciar sesión con Google. exacto, y aquí. Ay, dele, dice. Sin miedo al éxito. Ya. Que ponga, elija su cuenta. Híjole. La de No, arriba. el de ya arriba, estaba. dice, el de arriba. Ay. Ese trocito. A ver, ¿dónde Su elegís? correo que ya está ahí. Aquí Ahí no. está su cuenta. Sí, ahí dice. Contraseña, no me acuerdo. Ahí sí ponga su. Mostrar, dice. No, ahí muestra su contraseña que tiene. Claro, de ley dicen Siguiente. ahí. No, pero tiene que poner su contraseña, dice. La Híjole. contraseña de su correo electrónico. Ujú. Y Ahí pues, sí. no se acuerda, dice entonces que crea entonces otra cuenta. Pues, No, de gana me voy a complicar más. Bueno, Esto ya demora sé. mucho. Y aquí Claro, dice. Porque si es que crea, o sea, porque si es que entra con ese correo electrónico, ya la próxima vez va a entrar nomás porque Ajá. ya guarda lo que es la contraseña. listen y de su correo personal, Pues, si se acuerda su contraseña. No me voy a acordar de... ¿Qué me voy a acordar de eso? Sí, el correo. no, ¿Cómo? no. O si no, también Listen se puede instalar. Hay una pizarra también que sirve para matemáticas que se llama OpenBoard, pero esa es descargable. Y esa ya, o sea, ahí le da para ocupar todo, se puede escribir todo así. Debo tener la contraseña que tengo por ahí, tengo que buscar. Bueno, ya hemos perdido cuarto de hora. Ujú. Mucho problema le hacen. Oiga. ¿Dónde me quedé? Bueno.
Ahí también dice registrarse gratis, dice Alicia aquí. No, pero eso dicen nomás. Eso siempre quieren plata de por medio. Claro, a veces. A ver, jóvenes, vamos a empezar de aquí para llegar a esta formulita, vean. No me dicen, o sea, con lo que es, con lo que entra con la cuenta de Ujú. Google. Se entra nomás ya entra, dicen a la pizarra. Pero no ve a mí lo que me pidieron. O sea, tiene que poner o sea, entra con la cuenta y tiene que poner la contraseña. Pero es Y que la listo, le dicen, ya, contraseña no me acuerdo. claro, eso sí, y ahí, Ajá, no, no, pero ya, yo les agradezco bastante. Yo voy a tratar de entrar, pero más tarde, porque ya, tengo que listen, buscar, tengo que otra listen, encontrar, tengo que encontrar la listen, listen. contraseña. Sí, sí, listen, otra vez, listen. Ahí en Google mismo sabe guardar las contraseñas. Mm, Ahí para que revise. mm, mm. Ah, sí, también. En Google, Sí, por ejemplo, ahí donde dice, a pero ver, entro a Chrome o entro a la... claro, depende de donde tenga abierto las letras. No sé si le guardaría porque mi hijo me sabe dar guardando todo y él no está ahorita aquí. No, no, Claro. vamos nomás de gana, voy a perder más del tiempo, joven. A ver, un papel y lápiz. El Ya, objetivo de esta es llegar a esta ecuación, jóvenes. Pero si yo les hago, si estoy compartiendo pantalla, y listo. ya. Entonces Listo. partimos de aquí, vean, señores. Pongan en sus cuadernitos que la velocidad es un vector y esto va a ser igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. Y esto va a ser una constante. Ya, eso lo pongan ustedes, ¿no? Ahora vamos analizando, verán, jóvenes. Como la variación del tiempo va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1, dice, ¿sí ven? Y la variación de la posición también va a ser al tiempo final menos el tiempo inicial, podríamos decir esto. ¿Sí ven? Esto ustedes ya saben, la variación, a qué va a ser igual, tanto del tiempo como de la posición. ¿Sí? Es al tiempo final menos el tiempo inicial, en este caso. Y aquí estamos hablando de la posición final menos la posición inicial. Se tiene que, la velocidad. ¿Qué hicimos aquí? Lo único que hice aquí es cambiar esto. La variación de la posición a que es igual. A x sub 2 más x sub 1. Este es el único cambio que hago hasta aquí. ¿Sí me comprendieron, jóvenes? ¿Hasta dónde que llegue aquí? Puede repetir, Lisa. Ya. Verán, les digo que el tiempo, la variación del tiempo va a ser al tiempo final menos el tiempo inicial, o también pueden decir a t2 menos t1. Y la variación de la posición va a ser a x2 menos x1. Estoy en esta ecuación. Lo único que hice es esta variación de la posición, les reemplacé. ¿A qué es igual esto? A x2 menos x1. Y en vez de ponerle la variación de la posición, le pongo su igualdad. ¿Se ven? X sub 2 menos x sub 1. Si ¿estamos o no estamos hasta ahí? ¿No? Veo que no me comprendieron. Entonces, vamos a hacer así, solamente de la posición. Digo que la variación de la posición. Este es un vector. Va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1. Esto. ¿Sí ven? Estoy repitiendo. Y si ven aquí, la variación aquí es igual. Aquí está la respuesta. La variación de la posición es de x sub 2. ¿Y qué hago aquí, Bra? Lo único que hago es reemplazar esto.
Ya no le pongo así, sino le pongo su igualdad. ¿Sí ven? Confirmen. Dice. Ahora sí dice. ¿Sí entendieron ahora? Sí. Lo Eso único que hago es reemplazarle, vean, jóvenes. Lo único que hago es reemplazarle, vean. La variación de la posición es igual a x2 menos, aquí está. Vean. Ya no le pongo eso, sino le pongo su igualdad. El resto va igual. Vean. La velocidad va a ser igual a x2 menos x1. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Me vengo para acá, jóvenes. Este delta t multiplico con b. Vamos a hacerles, verán, para llegar hasta acá donde tenemos esto. Digo que la velocidad por el delta t va a ser igual a x sub 2. X2 menos X1. Exactamente. Menos x1. Sí. Y ahora yo despejo de aquí x2. ¿Sí ven? x2, ¿a qué va a ser igual? De aquí despejo ahora, x2. Va a ser igual, ¿a qué va a ser igual, joven? Este pasa al otro lado, pero pasa con positivo. x1 más, ¿qué tengo de más acá? La velocidad. Más la velocidad, abro paréntesis. La velocidad por la variación del tiempo. Y de una vez pongo, ¿a qué va a ser la variación del tiempo? Aquí está. Tiempo T2 menos final. T1. Parcial. ¿Sí o no? Entonces Sí. yo le pongo Sí. variación del tiempo, pongo T2 menos T1. Listo. Y esto no será igual a lo que está aquí. Sí. Ahí sí, Igual, escribiendo, si me entienden, ¿no? claro. Ya. Entonces hasta aquí está entendible, verán. Partimos desde aquí. Mi objetivo es llegar a esta ecuación. Pero miren lo que dice aquí, verán, señores estudiantes. Por eso tienen que leer todo. Porque mucho sería de leer, es que yo no entendí, por eso no hice. No es, hay que leer, por algo está la parte textual aquí. Entonces, borremos esto. Borremos esto. Listo. Hasta aquí está entendido, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la parte textual esta? Miren lo que dice aquí. Por comodidad, consideramos que x sub 2 va a ser igual a x, dice. ¿Sí? X sub 2 va a ser igual a x. T sub 2 va a ser igual a t. X sub 1 va a ser igual a x sub 0. ¿Sí? Y escogiendo t sub 1 va a ser igual a 0. Entonces se tiene, dice. Aquí. X sub 2, ¿cuánto vale? ¿A qué va a ser igual x sub 2? Aquí está. A X. Pongo A X. X. Verá que estoy aquí. Estoy en esta Sí. ecuación. Lo único Listo. que voy a reemplazar es esto que estoy poniendo por comodidad. X sub 2 es igual a X. Entonces, en vez de X sub 2, pongo X. ¿Sí ven? Ajá.
Solo estoy reemplazando el X. ¿Sí? El X sub 1, ¿a qué va a ser igual? Aquí tengo X sub 1. Es igual a X sub 0. Aquí Cero. tengo el X sub 1. ¿A qué es igual? A X sub 0. ¿Sí ven? X sub 1 es igual a X sub 0. Y me vengo acá, reemplazo. X sub 1 va a ser igual a X sub 0. Entonces pongo acá X sub 0. Más. ¿Qué más tengo yo aquí? Déjenme ver. Más B, dice. La B se mantiene. ¿Dónde está B aquí? Aquí no tengo B. Entonces, vamos a ver qué dice. Hablemos de los tiempos. El T sub 2, déjenme ver, X sub 2 es igual a X. T sub 2 es igual a T. Ojo. T sub 2, aquí están jóvenes. T sub 2, aquí dice que es igual. A T. T. Entonces aquí está. La velocidad no hemos topado. El T sub 2 es igual a T. Y está aquí. Y el T sub 1 aquí es igual. No, 0. Entonces no le paramos bola. Ahora sí, sí saben de dónde salió esto, ¿verdad? Sí. ¿Les dice fácil o no esto? ¿Dónde está? Bueno, ya. Este también me sabe jorobar este asunto. A veces sale, a veces no sale. Sale. Sales porque sales. ¿Ya? Entonces ustedes ya saben de dónde salió esta ecuación. Y tiene un número, ecuación 4,6. Listo. Ustedes ya saben esto. Escribiéndose se entiende mejor. Vámonos adelante. Pero borremos esto. Esto. No, me fui de más. Listo. Dice, de la ecuación 4,6 nos dice que la posición aumenta linealmente con el tiempo. Cabe considerar que la posición inicial, x sub 0, y la posición final, x, y la velocidad v, pueden tener sentido positivo o negativo. Entonces, esta ecuación ya saben que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿De dónde salió haciendo estos pequeños análisis? ¿Sí? Bien, jóvenes. Vámonos, lo de aplicando integrales, también les he de hacer, pero ya con la pizarra, ahí les hago más detalladito. Ojalá nos quede tiempo. Los gráficos, jóvenes, para este movimiento. Dice, para el caso particular de un móvil moviéndose con rapidez, velocidad en el sentido positivo del eje X. Tenemos aquí, por ejemplo, X tal que en el tiempo t es igual a 0 para la posición, ¿sí? Y hacia la derecha del eje, dice. Aquí tenemos, vean, estas tres curvas. Tenemos esta gráfica tiempo versus posición, tiempo versus velocidad, tiempo versus aceleración. ¿Sí? Entonces, estas pequeñas expresiones me sale de la posición. ¿Ve? La posición inicial, que tengo aquí la posición final, que sería aquí, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Ve? Hablando de la posición, esta es la gráfica de la posición. Y hablando de la velocidad, velocidad versus tiempo, tenemos la rapidez. La velocidad va a ser una constante. ¿Sí? Y la aceleración en este movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser igual a 0. Un ratito, jóvenes.
Entonces, verán, jóvenes, a mí no me gusta hacerle la vida cuadritos a nadie. Yo me bajé una información que van a entender mejor. Por ejemplo, esto es cuando es positivamente, vea. Cuando la posición es positiva, tenemos la velocidad de esta manera y la aceleración así. Pero ¿qué pasa cuando la posición es negativa? Vea? Mire, cuando es negativa, vea, se va hacia abajo. La aceleración también, digamos, la velocidad hacia abajo. Y la aceleración se mantiene constante. Pero para que me entiendan esto, estos gráficos, pasémonos acá. No me ha bajado, oiga, el que es de veras, oiga. No importa, ya les bajo. Espérenme un ratito. ¿Y qué más, señores estudiantes? ¿Sí me estaré grabando? Sí se está grabando, jóvenes. La Sí, clase lice. Licen, si Sí, sale sí eso. está. sí se está grabando, ¿no? Ujú. Espérenme un ratito. Yo pensé que me bajé el... A ver, ¿dónde está cinemática? Son los problemas. Cinemática. Mm.
Vaya, cuando se les necesita, no asoman. Cuando no les requiero, están cruzándose por mis narices. Ay, Y si le busca por nombre de documento, Licen. sí, lo que pasa es que tengo repetidos algunos. Tengo que borrar tan repetidos y ahí me confundo. Mediciones, todo eso. No, recién nomás le ocupé yo eso, ese archivo. Ay, Dios mío. Recién le ocupé, pero no sé dónde se. A ver. Me sale de los ejercicios, me sale a cada rato, pero la teoría no. Ejercicios, propuestas, medición, ahorita, plan. Presentación, vectores. Ya sé dónde debe estar esto. Pero primero tengo que comerme, morirme de las iras primerito. Déjeme ver, aquí debe estar presentaciones, ¿no? En la presentación. Ay, me sigue saliendo esto. Sale del último que les subí a ustedes. Aquí es el único chance. Déjenme ver dónde está. Ya lo encontré. Dios, pero tengo unas descargas, lo encuentro. Listo, jóvenes. Estoy compartiendo. Sí, Licen. Ya. Listo. Ahora verán, señores. 3 estamos ahí. Esto es cuando es negativo. Y vamos por acá. Ahí me van a entender mejor. Dice cinemática teórica, gráficos, parte 1, movimiento rectilíneo uniforme, el MRU. Muy bien. ¿De dónde salen estas gráficas de la posición, velocidad y aceleración? Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces veamos esta grafiquita de aquí. Del origen a la derecha, positivo, del origen a la izquierda, negativo. Y vamos a ver, veamos la posición. Si ven, este auto está posicionado en el punto 2. ¿Sí lo ven? Sí, Licen. La velocidad está hacia la derecha. La velocidad dice que es 1 metro por segundo. ¿Sí? El extremo de la flecha, si ven, está al lado derecho. Entonces yo tengo aquí mi gráfica de posición versus el tiempo. Y dice que está en la posición 2. Del origen hacia arriba, estamos hablando, ¿sí? En X, verán. ¿Ven? Ujú.
nosotros le ponemos en esta posición a nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Entonces dice que tiene 2 del origen 1 y 2, posición 2. Este auto. La velocidad así mismo, del origen hacia arriba, 1. 1. 1 metro por segundo, aquí está. Y la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme va a ser 0. Todas con sus unidades, verán. La posición en metros, la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, solo mirando esta grafiquita, yo puedo ubicar aquí estas curvas en la posición, velocidad y aceleración. Tomando en cuenta, verá la dirección a dónde está este carro dirigiéndose. A la derecha, está yéndose al lado derecho. Porque si el carro voltea y está yéndose a la izquierda, la gráfica me vería, vamos a suponer que está aquí, en -2. Si estuviera en -2, estuviera el carro aquí, entonces la posición sería aquí -2 y la curva sería para acá abajo. La velocidad también sería aquí, ¿qué dice? La velocidad dice 1, la velocidad aquí sería negativa 1, ¿ve? -1. Vendría así la gráfica acá, ¿ve? La aceleración se mantiene tal como está. Pero veamos otrito, veamos el 15. Miren la posición de este auto. Está de retorno, se va para el lado izquierdo, ¿ve? Está en la posición 2 y tiene una velocidad de -3 metros por segundo. ¿Sí ven? Entonces, Ajá. ¿cómo nos va a quedar? Aquí digo la posición, se está 2. yendo al otro lado, verán. Entonces me vendría acá, ¿ve? Bueno, ya van a verle ustedes mismos. 16, déjenme ver. Mire, en este caso, la posición está en la parte positiva, ¿ve? Pero la intención del carro está yéndose al lado izquierdo. La posición, como está del origen a la derecha, está en 2, entonces positivo. Está ahí. Pero la intención del carro, si ven la flecha, se va hacia la izquierda, entonces se va para abajo la flecha. ¿Ve? Lado negativo. Correcto. Mira. ¿Por qué se le pone negativo? Porque se va al lado izquierdo. ¿Ve? Está yéndose. La posición todavía está en una posición positiva. Por eso la posición está aquí. Pero el sentido está yéndose al lado izquierdo. Por tales circunstancias, esta curva viene inclinada hacia abajo. Ahora, ¿qué más nos dice? Que la velocidad es -3 por metro sobre segundo. -3 dice. Velocidad, aquí está. Velocidad, -1 menos -3. Aquí está mi velocidad. Según estos datos que yo tengo aquí. Y la aceleración se mantiene en 0. Se mantiene en 0. Veamos otro. Miren, este carro está en una posición negativa, pero su sentido se va hacia la derecha, verán. ¿Sí ven? Sí, va al lado positivo. Va al lado positivo. Entonces dice que está en una posición número 3, pero es negativo. Entonces, ¿cuál es la posición número 3? Aquí tengo. Del origen hacia abajo, -1, -2, -3. La posición está ahí. Pero está yéndose al lado derecho. Entonces, la curvita va hacia arriba. ¿Ve? ¿Sí ven? ¿Qué más tenemos? Dice que la velocidad es 2 metros por segundo. Positivo. 1 y 2, 2 metros. ¿Ve? Y la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme va a seguir siendo 0.
Entonces, ¿de dónde me salieron estas curvas, en especial de la posición y la velocidad? Del análisis de este carrito que está aquí. ¿Ven? Ese audio, por favor, que me apaguen. ¿Alguien tiene visto un audio ahí? Perdón, Lice. Listo. Ahora analicemos, vean. Este carro está en una posición -1. Y si ven, el sentido también se va a la izquierda, vean. Y tiene una velocidad de -3 metros por segundo. Entonces dice posición -1. Aquí está. Posición -1, -1. El sentido se va a la izquierda, negativo. Entonces la curvita esta se viene hacia abajo, vean. La velocidad dice que es -3 metros por segundo. Aquí está, ve. -1, -2, aquí está. La velocidad. Y la aceleración va a seguir siendo 0 en el movimiento rectilíneo uniforme. Continuemos. 19. Tengo aquí ya la presentación 19. Miren, este carro está en pleno origen, vea. Pero su intención es a la derecha. ¿Sí ven? La intención, el sentido. Y la velocidad va a ser 3 metros por segundo. Entonces, en la posición, dice que está en pleno centro. Ahí está. ¿Y por qué la flecha hacia arriba? Por el sentido, ¿verdad? Está yéndose a la derecha, positivo. Hacia arriba. ¿Sí? Si este carro volteara, estuviera en el origen, también sale del origen, pero el sentido estuviera a la izquierda, entonces vendría así la curva. Para abajo. ¿Sí? Dice que la velocidad va a ser igual a 3 metros por segundo. Aquí está, 1, 2, 3. Movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad siempre va a ser en este movimiento una constante. Y en este movimiento la aceleración va a ser igual a 0. ¿Sí está comprendido esto, jóvenes? Sí, Lice. Sí, ¿no? Veamos, aquí otro. Este carrito está en la posición -2, ¿verdad? Pero está en reposo, dice, ¿verdad? Velocidad es igual a 0, está en reposo, ¿verdad? Está parqueado ahí. Pero está del origen a la izquierda, está en una posición -2. Pongo, aquí está un -1, -2, aquí está parqueado, ¿verdad? ¿Sí? Pero ojo, no tiene velocidad. 0. Está en reposo. Y aquí también la pendiente va a ser igual a 0, ¿verdad? La aceleración también es 0. Si está en reposo no tiene velocidad, está estático. ¿Sí o no, jóvenes? Confirmen. Sí, Lice. Sí, ¿Ya? lice. Sí, listo. Ahora vamos con el 21. Miren este carrito donde está, vea. También la velocidad es igual a 0, dice que está en reposo. ¿Vea? Está en la posición 3. Miren, y aquí está la posición 3. La velocidad es igual a 0. Aquí, la aceleración también. Ahí van a entender mejor, a comprender mejor las curvitas de este movimiento rectilíneo uniforme. 22. Miren, aquí tenemos 3 vehículos. ¿Verdad? Vamos de la derecha a la izquierda. Está este parqueado en la posición 2, este está parqueado en el origen y este está parqueado
en la posición negativa en -3, vea. Analicemos el primero. La posición 2 positiva. 1 y 2. Este color, ¿cómo es que se llama? Fucsia, ¿no? Fucsia creo que le llaman. Él dice en fucsia. No, morado. Ya. Este color está aquí, ¿ven? Y el sentido, si ven, por lo tanto, va para arriba. ¿Ven? El sentido. Ya, ahora, aquí tenemos el valor de la velocidad, dice 1 metro por segundo. Aquí está del origen hacia arriba 1 metrito. Y la aceleración sigue siendo 0. Ahora, para este color verdoso, este está en el origen, pero el sentido, verán, es positivo. Aquí está el origen, jóvenes. Y la curvita va a irse para arriba. ¿Por qué? Porque es positivo. ¿Sí? Y también tiene la velocidad de 1 metro por segundo. Aquí pongo la velocidad de 1 metro por segundo. ¿Estamos? Y por último tenemos este carro verde, que está en una posición negativa -3. Está aquí, vean. -3. Pero el sentido dice que es 3 metros. El sentido es positivo. Entonces se va para arriba la curvita. Si el sentido estuviera al otro lado, esto vendría hacia abajo. Y dice que tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces aquí está la velocidad. 1, 2 y 3 metros. Es una constante, ¿no? La aceleración es igual a 0. También están representadas aquí las aceleraciones de cada uno de estos carros. Ya. Aquí tenemos, vean, este carrito inicialmente se posiciona en la posición -2, pero el sentido, vea, es a la derecha. Entonces vengo y pongo aquí -2, que está aquí, y el sentido está a la derecha. Me abro un poquito acá, vea. ¿Sí? Luego dice que se para en la posición 3, ¿verdad? ¿Sí? 24. Mire. ¿Qué dice aquí? Velocidad va a ser igual a 0, se paró aquí, ¿verdad? En un tiempo de 2 segundos. ¿Sí? Entonces aquí, déjenme ver. Aquí se para. ¿Por qué tiempo, jóvenes? Por 2 segundos. 1 y 2 segundos. Se mantiene acá. ¿Ya? Y luego retorna, ¿verdad? -3. Y el sentido se va al otro lado. Entonces el sentido vendría hacia abajo. ¿Sí ven? Pero esto van a comprender mejor con problemas. Esta abertura es igual a la que está acá. Listo. Ahí nos quedaría este grafiquito. 26. ¿Ya? ¿Qué horas son? Todavía tenemos chance, ¿no? Bueno, la velocidad relativa, como ustedes pueden ver, esto les mando a ustedes que me revisen. La velocidad relativa es este grafiquito. Aquí está su descomposición. Y vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice, este tipo de movimiento en una sola dirección, por ejemplo, eje, y con aceleración constante, un cuerpo que se mueva con aceleración constante irá ganando velocidad con el tiempo de un modo uniforme, es decir, al mismo ritmo. Eso significa que lo que aumenta su velocidad en un intervalo dado de tiempo es igual a lo que aumenta otro posteriormente.
Ya no dejan trabajar. Ya apagué. Intervalos sean iguales. En otros términos, el móvil gana velocidad en cantidades iguales si los tiempos son iguales. Y la velocidad resulta en tales casos directamente proporcional al tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, este tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. Galileo, que orientó parte de su obra científica al estudio de esta clase de movimientos, al preguntarse por la proporción en la que aumentaba con el tiempo la velocidad de un cuerpo, al caer libremente sugirió a modo de hipótesis lo siguiente: ¿por qué no he de suponer tales incrementos, entre paréntesis, de velocidad? Se efectúan según el modo más simple y más obvio para todos. Ningún aditamento, ningún incremento hallaremos más simple que aquel que se sobreañade siempre del mismo modo. Este es el significado del movimiento uniformemente acelerado, el cual, en tiempos iguales, tómese como se tomen, adquieren iguales incrementos de velocidad. Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto también tengo planificado darles. ¿Recibieron integrales y derivadas ustedes en el colegio? Hola, hola. Yo soy Lisa. Ya. Entonces, se les da de hacer fácil. Esto yo ya tenía hecho ahí en la pizarra, por eso quería abrirles. Pero aquí me ahorro muchos pasos y no van a entender. Pero el que ya ha recibido integral y derivación, para ellos se les hace fácil esto. De la misma manera aquí vamos trabajando hasta llegar hasta esta ecuación. De igual manera aquí empezamos con la aceleración, que va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto multiplico en cruz, integro, aquí tengo una ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial, integro, pongo los máximos y mínimos, puede ser de la velocidad inicial, la velocidad final, tiempo inicial. Ya, integro y me va a salir esta famosa ecuación. De igual manera, aquí con la velocidad, derivada de x con respecto a la derivada del tiempo, esta es mi ecuación diferencial, integro, y de la misma manera me va a salir a mí. Pero yo no les voy a decir que me demuéstrenme, ¿no? De dónde salió esta ecuación física. No, no. Pero es interesante que vean de dónde sale, aplicando las derivadas e integrales. ¿Sí? Lo único que ustedes tienen que enfocarse son con estas ecuaciones, ¿no? Esto sí les va a servir. ¿Sí? Lo mismo esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá. ¿Ya? Aquí tenemos la expresión de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado de la posición en función del tiempo. Dice, finalmente, a partir de las ecuaciones 4.8 y 4.9 se encuentra la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado de la velocidad en función de la posición, esto es, la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 aceleraciones por la posición, y tengo mi ecuación 410. En resumen, las leyes del movimiento rectilíneo uniforme son: la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, más menos la aceleración por el tiempo. Ojo, estas ecuaciones sí vamos a ocupar. Todas las ecuaciones que vienen con números, de esas saquen ustedes aparte.
La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tengo que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2ax. En las ecuaciones 4, 11, 4, 2 y 4 se han considerado que t va a ser igual a 0, dice, ¿verdad? Además, esto es importante. ¿Por qué más? ¿Por qué menos? En los problemas que se les avecina a ustedes tienen que ver con qué signo van a poner esto. Porque no van a poner más menos, ¿no? Depende. Aquí dice la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, pero depende. Si dice acelera, yo le pongo el más. Y si dice frena, yo le pongo el menos. ¿Sí? ¿Qué dice aquí, jóvenes? Además, se considera el signo positivo para la partícula que acelera, dice. Ojo, en los problemas, en los textos, ahí les ponen acelera o desacelera. Ah, entonces usted sabe, si dice acelera, usted pone más. Si dice frena o desacelera, usted pone menos. ¿Sí? Ojo, considero el signo más cuando la partícula se acelera y menos cuando la partícula frena. Entonces ya saben ustedes cuándo más y cuándo menos. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Caída libre de los cuerpos, dice. En caso más importante, quedémonos ahí, jóvenes. Me hacen acuerdo que nos quedamos en la presentación 32. Me anota, señor Tenesaca. La caída libre de los cuerpos. Ahí nos quedamos. Ojo, jóvenes, verán, este texto, estas presentaciones, les puede ser un poco difíciles, un tanto difícil de entender. Por eso yo les pasé el archivo, ya le pasé al señor Tenesaca que compartan, lean. Es muy posible que en el otro archivo ustedes puedan entender de mejor manera. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones, todo, listo. Ese también me gusta, pero siempre me gusta subir los trabajos que yo hago, los que yo me bajo, los que yo investigo. Porque no me gusta que digan, vea, este ingeniero se ha sabido bajarte acá las presentaciones, no, las mías son originales, las que ustedes acaban de ver. Y yo nunca me hago el chullita de la película, digo, vean, este archivito es muy interesante, revisen. ¿Estamos? Sí, listo. Sí, listo. Ya. Y he de ver si es que les mando, ya les mandé un trabajito, ¿no? Problemas no avanzamos, a ver. Hagan hasta donde que ustedes puedan. La Ya, otra listo. semana les ofrezco hacer los 2 días de ejercicios. Ya no me queda nada, pero yo también ya la boca le tengo seca. Miren, aquí tenemos las ecuaciones de la caída libre. Y ya le acabo, ¿ven? Solo faltan las ecuaciones. Y aquí tengo un resumen. Esto también tengo que subirles, jóvenes. Pero tengo que subirles en las presentaciones de las diapositivas que son de ustedes. Donde está mi fotito que les hace asustar. Ahí tengo que subir esto yo. Quedamos en eso, jóvenes. Cualquier cosita, estamos en contacto. ¿Me están Profe, escuchando? pero Sí, listo. el deber que había puesto estaba hacerlo hasta el domingo, creo. Sí, solo hasta Ya. el domingo. ¿Y de qué nomás estaba ahí el deber? De Tiro parabólico está. Del No. Movimiento Otra parte. parabólico, listo. Suban es que eso todavía no creo. A ustedes debería haberles mandado, a ver, déjenme ver un trabajo de vectores, pero a ustedes ya les mandé de vectores, creo, ¿no? Sí, listo. Sí, listo, en el último. Y lo que pueden hacer es ya, El de movimiento parabólico y lo que pueden hacer es el cuestionario.
Eso desde investigación, porque un cuestionario está de unas 8 o 10 preguntas. Sí, el cuestionario. Ya, eso subirán. Entonces, sí, licenciado. Y los ejercicios nos falta ver. Pero los que puedan seguir avanzando en buena hora. Parece les debe poner otra fecha. Suban el cuestionario. Bueno, listo. Ya, listo. Quedamos en eso, señores. ¿Alguna pregunta? Entonces, dice el cuestionario, le subimos y lo que avanzamos de las preguntas que nos mandó a Sí. subir esos de Eso vamos a ejercicios. ver la otra semana. Vamos a ver, por ejemplo, nos falta la teoría del tiro parabólico y nos falta ejercicios de cinemática. Y ahí saldría ya para la siguiente semana, ya les sirve esos ejercicios que les mandé del tiro parabólico. Pero necesito darles unos ejemplos. Entonces, Profe, dígame. en los ejercicios que estaban ahí, en algunos utilizaba la gravedad a 10. Sí, eso no es ningún problema. Si usted quiere, les redondea o si usted trabaja con el 9.8. Ahí, Eso no hay profe, ningún eso era problema. lo de... No, Ya, no hay gracias. ningún inconveniente. Ya, Eso profe. por cálculo facilita que esté un número redondo. Ya, profe. Ya. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Cualquier cosita estamos comunicándonos. Igualmente. Pasen. Se pase bien. Igualmente, Licen, pasa bien.